Espérame tantito, espérame tantito, además déjame ir cerrando todo esto de acá. Bien, por ahí puse una presentación tuya, una fotografía que hacía alusión a tus estudios. Y bueno, hemos estado platicando eh, en algunas de estas charlas acerca de la interdisciplina, de la multidisciplina y todo lo que conlleva el trabajo entre arqueólogos, antropólogos físicos, etnólogos, historiadores, biólogos, ¿no? Entonces, para mí el trabajo que has hecho me parece muy interesante, aunque bueno, solamente por pláticas lo hemos concebido. Y bueno, el doctor el, el- el que te acompaña es el doctor, ¿cómo se llama? Que se me olvidó el nombre. No, ahorita nada más, aquí en la sala estamos el ingeniero Enrique Calderón, el doctor Pedro Antonio Ortiz está también en camino, ya está por llegar, Ok, que nosotros sí estamos saliendo de casa, pero bueno, estamos ok. llegando acá al cubículo de trabajo, pero ya en unos minutos está por acá, están por Bien. conectarse también compañeros del grupo de investigación, entonces Mucho nada gusto, más. ingeniero, mucho gusto. Mucho gusto y gracias por acceder a este trabajo que estamos haciendo conjunto entre la comunidad de arqueólogos, la comunidad de antropólogos y la gente que le gusta todo este asunto de la arqueología, la historia, ¿no? Ha sido una labor un poco fuerte, pero muy satisfactoria. Y bueno, a propósito de eso, felicidades a todos los que son maestros, los que fueron maestros, los que van a ser maestros, y pues al final de cuentas a todo mundo, porque todos somos maestros de alguien en algún momento, siempre, ¿no? Entonces, un abrazo para todos, sobre todo para todos los que me formaron, un agradecimiento muy grande. Entonces, bueno, por ahí estaba la semblanza curricular de Laura. Ella es antropóloga social por la ENA, es maestra en desarrollo del territorio y está haciendo su doctorado también, más o menos en la misma línea del territorio, y su tema siempre ha sido Tlaxcala, desde que yo recuerdo, desde que estábamos en la ENA, siempre ha sido Tlaxcala. Bueno, ella es oriunda de ellos, al menos su familia es oriunda de ahí. Entonces, para mí en verdad es interesante lo que van a platicar ellos. Yo creo que para todos es muy interesante. Tomen nota porque esto es parte de lo que los arqueólogos necesitamos a veces como mm, un buen, una buena parte teórica, porque si algo son los antropólogos son teóricos, ¿no? O sea, ups, no hay duda de ello, ¿no? Y usted, ingeniero, ¿por qué está ahí con ellos? O sea, no entiendo. Cuéntenme, ¿por qué está ahí con ellos, ingeniero? Mucho gusto. Bueno, pues porque precisamente la construcción compleja del territorio, pues no solamente lleva a esta situación de la producción convencional. Yo de profesión soy ingeniero agrónomo, Ajá, tengo una especialidad en sustentabilidad y entonces lo que dentro de la construcción que rompe la posmodernidad, pues viene la recampenización, como un Recampesinización. recampenización para lograr regenerar el tejido social a sí, partir de las prácticas originarias, pero contemplando que estamos ante procesos como lo que estamos viviendo hoy en día, en un proceso desglobalizador, en donde precisamente los modelos convencionales de producción, de comercialización, no pueden dar respuesta a las problemáticas contemporáneas de la humanidad y que estamos contemplando como especie otras alternativas, pero que no son nuevas, pues, no, sino que ya están insertadas en el territorio, en las comunidades, en el lenguaje, en la gastronomía, en las formas civilizatorias de establecimiento de las localidades, de las propias comunidades, pues. Por eso estoy aquí, por la transdisciplina. muy bien, gracias. Muy bien. Es muy Nada más, interesante. Sí, perdón. perdón, me pregunta uno de los compañeros que está buscando la manera de ingresar desde la ¿Cómo se sala, llama? entonces,
William Andrés, pues, Así ya es, le William. dije, ya le contesté, que busque por Skype al usuario, tal y como te mandé el dato, que entre a Skype, busque el usuario y me pida entrar a la sala y yo aquí lo ingreso. Sí, ya le contesté acá, en el correo, ya le contesté. Bueno, ante eso, comentarles que nosotros estamos haciendo un equipo muy grande de trabajo, digo, muy grande hoy día, podríamos hablar de que estamos integrando a compañeros desde de aquí de México, de distintos lugares. A ver, Laurita, como que se Hay un está, audio acá. sí, como que se está yendo la señal, como que se está saturando de repente. No sé si te da tu línea. Sí, yo creo que es tu línea. A ver, sigamos. Y vienen, bueno, están con nosotros compañeros de Colombia también, con quienes hemos estado haciendo este encuentro, este diálogo, en virtud de que el paradigma desde donde abordamos el territorio es desde la transdisciplina. Entonces, por esa razón es que habemos antropólogos sociales, habemos sociólogos, ingenieros, de pronto biólogos también que están por acá abordando la relación cultura-naturaleza, como lo hacen los arqueólogos también, y que por eso me parece muy interesante este encuentro, y la pertinencia de abordar así lo biocultural como un horizonte, ¿no? Que además hoy día y ante esta situación por la cual estamos encontrándonos en videoconferencia, ¿no? Que es una situación de contingencia, nos impele a retomar estos conceptos de mayor complejidad y que vinculan, ¿no? A tanto a la naturaleza con la cultura y no vistas como entidades separadas, ¿no? Sí, así es. Pues hoy estaba escribiendo algo precisamente de eso que se va a publicar el lunes, un pequeño pensamiento acerca de este problemón en el que estamos metidos ya, y desde qué momento nos metieron en este problemón, ¿no? O sea, la revolución industrial tiene la culpa completa de todo este asunto. Desde ahí la decadencia de la humanidad empezó a verse completa. Pensamos que fue el momento de que la humanidad disipó muchas cosas y se modernizó y todo. Y para mí siempre ha sido el momento en que la humanidad empezó a decaer, ¿no? Aunque crecimos y crecimos un montón y todo. Ese es el momento del decrecimiento de la humanidad y de sus cuestiones eh, de todo lo que ya veníamos haciendo, ¿no? De respetar la tierra, en fin, tantas cosas que dejamos de hacer hoy en día por, por culpa de la revolución industrial. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí tendríamos que ver cómo remodernizamos o regresamos a lo básico, como siempre le he dicho a mis alumnos, hay que regresar a lo básico, no hay de otra, ¿no? Esta contingencia nos está enseñando a que no se necesita vestir bien, no se necesita tener un buen elemento, un buen carro, ahora ya ni gasolina, o sea, ya no hay carro, hay gasolina, pero ahora no hay carro. El año pasado sufríamos porque no había gasolina y había muchos carros. Entonces, en verdad siempre estamos metidos en ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, los dejo si ya quieren empezar con el tema o esperamos a alguien más. No sé, como ustedes deciden. Ya está por aquí llegando, Ok. pero sí, me parecería importante ya comenzar, sobre todo con esta introducción. Fíjate que hay La algo que introducción. dice Claudia Michetti por ahí, si quieres ver en el chat. Hay algo que puso Claudia Michetti, si quieres ver en el chat. Ah, no, Claro, no es Gamboa, no es Gamboa, no es Gamboa. Luis Gamboa, hay que tomar en cuenta que gracias a la peste bubónica surge la revolución industrial y surge la separación entre la iglesia y el surgimiento de una nueva clase social. Sí, sí, efectivamente es el gran tema de la electrificación del planeta, ¿no? Finalmente, y que algo que acá abordamos es cómo no es causal una cosa ni lineal, o sea, la historia no la podemos mirar como una línea
en donde una cosa tiene como consecuencia otra por un factor específico, que es multifactorial el proceso, y como proceso, pues estamos viviendo etapas de mucha mayor envergadura, como para mirarlas con lente fino, pues, ¿no? De que, por un lado, pensar al planeta electrificado como una causa o como una consecuencia, y un virus, por ejemplo, que también es eso, ¿no? Una causa o una consecuencia. Pero que justamente están allí interrelacionados por una serie de factores de mayor alcance, ¿no? Hace tiempo, cabe mencionar que hace tiempo, precisamente en este análisis de lo que está sucediendo con el virus, con el COVID-19, de términos biológicos, precisamente la revolución industrial es un parteaguas, porque somos la única especie que en 200 años ha adaptado el medio a sus condiciones y no se ha adaptado al medio. Entonces nosotros, desde la genética, hemos estado analizando precisamente cómo se ha degenerado el gen humano, la genética humana. Nosotros somos la única especie que en 200 años no salta más, o no ha generado nuevas condiciones, o no vemos más allá, o no escuchamos un poco más, sino por el contrario, hemos ido perdiendo capacidades auditivas, capacidades visuales, capacidades asociativas. Como lo sabemos, cada 3 generaciones en otras especies el gen se degenera. Por eso no nos cruzamos con nuestros consanguíneos, para no degenerar aún más el código genético. Entonces esta parte es muy importante, porque la revolución industrial sí toma un papel muy importante, aún más el proceso moderno y el proceso de globalización, porque estos procesos de tecnificación de la vida precisamente generan que en las situaciones biológicas vayamos perdiendo habilidades y pues vayamos perdiendo adaptaciones al medio. Entonces, este virus es una respuesta biológica a la adaptación. Nosotros nos convertimos en el sustrato adecuado para un microorganismo, y eso va a estar sucediendo constantemente. Paso palabra. Digo, Así ahí es. termino mi comentario. Así es. Sí, muchas gracias. A ver, por ahí hay alguien que tenga más problemas. Permítame un segundo. ¿Hay alguien que tenga problemas para ver la transmisión? ¿Si alcanzan a ver a Laura y al ingeniero? Por favor, contéstenme ahí en el chat. Porque había algunos problemas ahorita, pero creo que ya. Sí, voy a compartirles por acá una presentación que tenemos. Okay. No están diciendo que sí se ve. Sí se ve bien. Yo desconecto mi micrófono, digo, voy a desconectar mi cámara, los dejo y estoy aquí pendiente con el micrófono, cualquier cosa, ¿sale? Es de ustedes, desde aquí para adelante es de ustedes. Y bueno, las aportaciones llegan por el chat, los comentarios, las preguntas van a llegar por el chat. Y de veras muchas felicidades a todo el equipo que hace posible este trabajo que están haciendo allá en Tlaxcala. A veces que la gente cree que Tlaxcala es nulo, ¿no? Como que nadie lo ve, pero en verdad quien no conoce Tlaxcala no conoce la República Mexicana. En serio, tiene unas cosas preciosas Tlaxcala, preciosas. Pero la gente como dice, ay, pues es que está muy chiquito, ándale pues, ¿no? Y en verdad es un gran estado, aunque sea muy pequeño de tamaños. Continuamos, Laura, los dejo. Sí, muchas gracias. Sí, justo ahora que estuvimos haciendo, estuvimos en intercambio en Colombia, para presentar la ubicación de nuestro estado, nos encontramos con que en Google ni aparecía, ¿no? O sea, en los mapas, claro, en Google sí, en los mapas así reconocidos el estado es tan chiquito, porque en sí los estudios que estamos haciendo son en el altiplano central, en el Valle Poblano Tlaxcalteca, de tal manera que
por ejemplo, o sea, Tlaxcala es un pretexto, pues, para nosotros comprender cómo es el entorno, ¿no?, de todo el valle, considerando que igual como en el Valle de México, aquí lo interesante es estas similitudes geográficas que podemos encontrar en distintos lugares, en donde pues justo ay, gracias, justo las condiciones del biotipo también están codeterminando las implicaciones sociales, ¿no? Y algo que ocurre en este valle, ocurre en el Valle de México, ocurre, por ejemplo, ahora que estuvimos en La Cocha, en Colombia, cosas muy similares, ¿no? No sé si por aquí ya William también, si se habrá logrado conectar, porque me gustaría también que una vez que vayan ingresando los compañeros, que están algunos están desde sus casas aquí en México, en el país, en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala, y bueno, como el caso de William, que viene desde Colombia a esta sesión. Sí, por aquí ya está. Entonces, me gustaría que conforme vayan ingresando, pues puedan irse presentando, saludándonos desde sus latitudes. Entonces, comentaba esto, ¿no? Que el Valle Central, pues tiene una serie de características en las cuales, pues, los procesos nos permiten comprender pues la dinámica sociocultural a la luz de un fenómeno que nosotros miramos como un fondo de la gran teoría, entendiendo que las metateorías hoy día son difíciles a las metateorías es difícil de aspirar, ¿no? ¿A qué me refiero con la metateoría? Que de pronto en algún momento hemos estado conduciendo el pensamiento humano en el occidental, hablando del pensamiento occidental, desde algún tipo de paradigma, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita el que estamos recién saliendo es el paradigma de la racionalidad, en la cual pues tenemos toda la herencia del pensamiento cartesiano, que cuantifica y que justo permite que... Buen día, William, ya estás por acá. Ahorita te paso la palabra, también para que nos acompañes acá en la sala. Y justo que esta noción de intentar ver al mundo, de conocer el mundo mediante lo que se puede mostrar, lo que se puede cuantificar, mediante lo que es lo material, es una pauta a la cual estamos trascendiendo hoy día, toda vez que miramos que, por ejemplo, las cifras no lo explican todo, ¿no? Un ejemplo de lo que venimos abordando es que, por un lado, se están manejando estadísticas, pues no quisiera centrarnos en ese tema porque es un gran debate, pero solo lo pongo como un ejemplo. Se abordan las estadísticas de muertes, ¿no?, en el mundo y se habla de modelos exponenciales que invitan a pensar en cuál es la dimensionalidad del problema. El tema es que estas medidas o herramientas cuantitativas no necesariamente nos están dando cuenta de la realidad, ¿no? Y algo que podemos hacer es cómo los entornos nos generan la realidad y cada persona construye la complejidad de su realidad. Si nosotros apagamos la televisión, si un poco canalizamos la ruta de las redes sociales, entonces miramos otra realidad y miramos todas estas gamas de posibilidades y de alternativas que nos da el deceso del desarrollo, la crisis del desarrollo, vista como esto que comentaba el arqueólogo Carlín, que es la cima de la industrialización, de la modernidad, en la cual, por ejemplo, es de reconocer que muchos de los pueblos en los cuales vivimos, pues nunca hemos logrado tal modernidad como bien menciona Bruno Latour, ¿no?, en ese sentido, y que ese no llegar a ese culmen de la modernidad nos permite encontrar salidas como se ha encontrado desde hace mucho tiempo, miles de años, ¿no? Entonces, justo el tema que acá le damos la bienvenida al doctor Pedro Antonio,
que es otro de nuestros colegas y coordinador del grupo de investigación. Y a Tere también, que está por acá, llegando a la sesión. Entonces, ¿vale? Y entonces el tema en el centro aquí lo colocamos allí en el territorio, visto así, ¿no? Desde esta complejidad, no solamente desde las herramientas cuantitativas, como el paradigma racionalista del que venimos trascendiendo lo dicta, sino visto de una manera mucho más compleja, ¿no? Entonces ahorita, pues bueno, estamos arrancando apenas en la sesión, te damos la bienvenida, ya por aquí está William. Entonces, me gustaría que se presentaran también como parte del grupo y bueno, pues ya con ello dar inicio a la presentación. Soy Pedro Antonio Ortiz, soy doctor en antropología social. Realmente es un poco complicado para mí esta invitación que nos hicieron a participar con arqueólogos, no solo porque uno estudia antropología, sino porque ya incluso yo no puedo decir que hago antropología, creo que Laura tampoco. Somos un grupo que enfoca multidisciplinariamente la investigación y trata de hacer transdisciplina, es decir, estamos tratando de fundir la naturaleza con la cultura desde la perspectiva de la complejidad. Y básicamente, digamos, lo que caracteriza a nuestro grupo es que miramos a la naturaleza, a la cuestión biológica, no como un ente sobre el que actúa la sociedad, sino como un ente activo que interactúa, que intercambia, que negocia, que incluso que impone reglas del juego a la parte social, ¿no? Entonces, hablar de los territorios bioculturales en el altiplano central mexicano, ya iba a empezar con exposiciones, dame la presentación. Ya, me presenté. Vale. Gracias, doctor. Muchas gracias. Soy el doctor Humberto Berlín. Le agradezco a usted y a su equipo. La gente de antropología. Muchas gracias. ¿Sí se escuchó, Laura? Sí. ¿Sí se escuchó, Laura? Un poquito cortado, pero sí alcanzamos a escuchar. Acá te pasamos palabra, William, que ya estabas por acá logrando conectarte. Si gustas presentarte. Es que le dije que no abriera el micrófono ni su cámara, pero que lo abra ahorita. Sí. Cerramos cámara también nosotros de acá para que se pueda presentar William. Sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias, maestra Laura, por la invitación, al doctor Pedro Ortiz, a todos los compañeros, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso desde Colombia, desde Popayán, el suroccidente colombiano. Pues muy complacido de estar participando de esta invitación y bueno, un poco recorriendo los caminos de los territorios bioculturales acá en la zona andina. Estuvimos también conociendo todas las dinámicas de Tlaxcala, del altiplano tlaxcalteca, y bueno, digamos, haciendo parte de este proyecto de territorios bioculturales. Nada, un saludo muy especial. Bueno, soy de formación ingeniero ambiental, estudiante de doctorado en ciencias ambientales. También estamos un poco alejados tanto de la antropología como de la arqueología, pero de alguna manera intentando hacer o construir un poco caminos de interdisciplina y transdisciplina, precisamente para comprender de una manera más integral precisamente estos territorios bioculturales, ¿no? Y acá en la zona andina con unas dinámicas muy interesantes de comunidades indígenas, comunidades campesinas. Entonces, estamos en esa lógica de intentar desde el paradigma de la complejidad poder acercarnos a la comprensión de estos territorios bioculturales. Entonces, de nada, pues mucho gusto, un saludo muy especial y William, un buen día. William,
Eres tan amable de prender tu cámara, William, para que esté Laura y ustedes. Ok, ahí ya está. Ahí ya está. Muchas gracias. ¿Estás compartiendo pantalla, Laura? Laura, ¿estás compartiendo pantalla? Si quieres, deja de compartir la pantalla, por favor, que entren los dos juntos. ¿Tienes apagado el micrófono, Laura? Ya. Ahorita no estoy compartiendo pantalla en este momento. William, ya entró. ¿Cómo, perdón? Bueno, no importa, ya sigue. Le decía a William que pusiera su cámara, pero si no, no hay problema. Ya estamos ahí. Sí, justo, ya está. Ya está por paso aquí. la palabra, maestra Laura. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, William. No sé si quieres algo más. Sí, ahorita nos presentamos quienes estamos. Posiblemente se sigan integrando más compañeros. Bueno, lo que queremos es presentar el proyecto, la propuesta general, como dentro de la cual se circunscriben varios proyectos en los cuales estamos participando, no solamente miembros del doctorado de aquí de estudios territoriales en el CISDER, en Tlaxcala, sino también compañeros que están en otros grupos manejando estas propuestas, ¿no?, metodológicas de investigación transdisciplinar y demás. Ahorita les vamos a compartir, espero no me cueste, que estoy tratando de compartir la presentación y por alguna razón no aparece, pero si no te pido, arqueólogo, que te mando la invitación, la presentación para que la puedas proyectar desde allá. Sí, claro. Bueno, me la puedo. O sea, si no está muy grande, déjamela ahí. Aquí se puede, ¿verdad? Sí, si no está muy grande. Sí. Vale. Entonces, pues bueno, ya con relación al trabajo, aquí seguimos. Más bien te dejo palabra para que... Bueno, en lo que Laura consigue subir la presentación para que nos apoye y no sea esto tan monótono, lo que les contamos es lo siguiente. Hemos seguido de cerca una serie de propuestas antropológicas, biológicas, ambientalistas, ecológicas, que tratan de usar conceptos que fundan la relación naturaleza-cultura. Hoy se han inventado muchos. Tenemos disponible biocultura, tenemos disponible antropoceno, tenemos disponible ecología cultural, tenemos disponible historia ambiental, economía ambiental, una serie de intentos que se han dado por todas las disciplinas de esta cosa que la evolución de la ciencia separó, es decir, poner de un lado el mundo físico y natural y del otro lado el mundo de las ciencias sociales, no nos ayuda mucho a explicar fenómenos de persistencia, de estilos de vida, de relaciones culturales típicas, de forma en que las culturas se relacionan típicamente con su entorno, y particularmente porque siempre en esta vemos el entorno como algo que es como un ente pasivo, susceptible de la acción humana. Entonces, acá lo que hemos hecho es intentado darle la vuelta a esta cuestión. Nosotros trabajamos en Tlaxcala y casi siempre la antropología tiende a decir que ahí donde uno está trabajando es el mejor escenario para hacer la investigación que queremos hacer, y vamos a hacer lo mismo y a explicar por qué Tlaxcala es el mejor escenario para poner a prueba una idea de bioculturalidad o de una forma ancestral de vínculo entre cultura y naturaleza, ¿no? No sé si se puede la presentación. Ya por aquí le enviamos, está en su chat. Sí, justamente está en el chat de la sala. Lo que hay que decir fundamentalmente es que el altiplano central mexicano tiene una característica que lo hace especial respecto de otros territorios del país. Esto lo había señalado con mucha claridad Eric Wolf
de alguna manera Ángel Paler, en el sentido de que constituyen los altiplanos, las zonas altas del centro del país constituyen territorios de altura, y estos territorios de altura tienen una particularidad, a diferencia de, digamos, de las llanuras de Veracruz, de las zonas del norte del país, donde tú puedes caminar 100 kilómetros y encontrar un solo ecosistema. En las zonas con elevaciones, los ecosistemas cambian según se suba o se baje en la geografía del lugar, de forma tal que uno puede ir a Cuetzalan y encontrar bosque nublado. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Si quieres poner la que sigue, la primera, la carátula, esta. Bueno, lo que había señalado con claridad tanto Paler como Wolf, la que sigue, por favor, lo que habían señalado es que nosotros por estar en el eje neovolcánico, estamos casi en la misma latitud que Cancún y que Cuba, pero tenemos climas fríos y tenemos otras características debido a la forma en que la altura modifica el territorio. Esto significa, daba yo el ejemplo de Cuetzalan, donde tienes Yogualichan a, no sé, escasos 10 kilómetros y estás en zona tropical y de clima caliente, subes a Cuetzalan, estás en zona de bosque lluvioso, te mueves hacia arriba, hacia abajo y van cambiando los ecosistemas. Esto significa que los pueblos campesinos e indígenas que se han asentado en toda esta zona del altiplano han sido pueblos que han manejado paisajes ecológicamente diversos. Las investigaciones de Brigitte Bowen sobre la formación del Estado en México te hablan como buena parte de las primeras formaciones que se asentaron en la cuenca del Valle de México combinaban el medio lacustre con la agricultura de ladera, con la cacería en las partes altas de la tierra. Y nosotros trasladamos esto a Tlaxcala con la idea de que estamos mirando un pedacito del altiplano central mexicano en el cual se combinan estas cosas. Una orografía que transforma la tropicalidad de la zona y la vuelve mosaico múltiple de paisajes. Y luego tenemos también una cuestión importante. Aquí en el eje neovolcánico se encuentran la provincia biótica neártica y la provincia biótica neotropical. Esto significa que los biólogos dicen que los animales de la parte neártica son diferentes a los animales y plantas de la parte neotropical. Acá en el altiplano se encuentran y tenemos las especies más meridionales de la parte neártica y las más septentrionales de la neotropical, haciendo combinaciones que dan parte de esta riqueza biótica que tiene el territorio. Pero, digamos, a esta combinación se le suma que aquí en el altiplano, si puedes poner la siguiente, se han establecido, digamos, procesos de poblamiento culturales y civilizatorios de los más importantes que hay en el país. Puedes poner la imagen que sigue, la que sigue también, por favor. Sí, tenemos Teotihuacán, Cholula, tenemos México Tenochtitlán, Malinalco, se han asentado tlahuicas, aztecas, otomíes, matlacincas, tlaxcaltecas, apolhuas, chicalancas, mazahuas, toltecas, y digamos lo que estamos tratando de hacer es encontrar los vínculos entre la biodiversidad, esta riqueza cultural que dan los paisajes múltiples, con la diversidad cultural, ¿no?
Y esto lo estamos enfocando en diferentes partes del Altiplano Central, particularmente nos hemos detenido ahora en el humedal Tlaxcalteca, donde se han sucedido diferentes procesos sociales, organizativos, entre ellos la formación que dio forma a Xochitecas, después a Cacastla, después a la cultura tlaxcalteca, después a una ocupación colonial particularmente importante, donde lo indígena se mantuvo con legitimidad estatal, digamos, mientras todos los demás pueblos indios fueron arrinconados hacia las regiones de refugio, como decía Aguirre Beltrán. En Tlaxcala conservaron sus territorios los pueblos indígenas, con una cosa curiosa de que ahora en Tlaxcala casi nadie se siente indígena, pese a que aquí se apellidan Xochitl, Celhuanzi, Nopalsi, Xochitemo, Xochipa, bien. Entonces, tenemos una región particularmente interesante que hemos decidido estudiar. Voy a hacer nada más una cuestión de los retos teóricos que tenemos en esto y cómo se resolvemos, y luego le pido a Laura que nos hable un poco de cómo ella ha ido avanzando en los descubrimientos en el humedal del suroeste de Tlaxcala. ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? Bueno, lo que tenemos acá es que hemos querido ver a estas poblaciones indígenas como relictos de un pasado, sino como algo que está aquí en el presente, negociando, jugando, soportando, sufriendo con la modernidad. Tenemos en el Altiplano Central 3 de los principales núcleos poblacionales que hay en el país, y con esos las culturas tlaxcaltecas, los pueblos tlaxcaltecas de la actualidad negocian. Tenemos los principales centros comerciales, los principales centros de desarrollo cultural universitarios, tenemos centros comerciales fundamentales, las zonas de intercambio, aeropuertos, y en medio de esto tenemos un humedal y varios pueblos originarios y algunos no originarios, productos de la reforma agraria, donde encontramos eso que nosotros le llamamos territorio biocultural, ¿no? Pasa la que sigue, por favor. Entonces, bueno, estas son las muchas dimensiones que están metidas en el proyecto. Tenemos conocimiento tradicional, territorio e identidad. Hay una dimensión de poder clarísima que tiene que ver con esto que decíamos de los tlaxcaltecas conservando su territorio. Tenemos cosmovisiones, una serie de usos de la biota culturalizada, tanto en términos constructivos, alimenticios, medicinales, ornamentales, ginecológicos, de mucho tipo. Significada esa biota también. Hay animales míticos por acá, como el chintete, como como la serpiente cincuate, como los tlacuaches, desde luego. Y esto nosotros lo hemos tratado de atrapar con dos conceptos: el de biocultura, para hablar de este proceso histórico, y de etnoagroecosistema, que es un concepto desarrollado por un colega de la Benemérita de Puebla, el doctor Francisco Castro Pérez, que nos permite enlazar esta cosa de la relación cultura-naturaleza. Solo que aquí hay una serie de complicaciones que les vamos a mostrar en la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, digamos, este es el marco analítico del que partimos. El gran problema que tenemos para pegar cultura con naturaleza es que siempre se nos enseñó que la naturaleza era algo que estaba afuera de nosotros.
Esta lámina que pusimos acá, yo siempre que hago esta presentación les digo, ¿qué es esto? Todo el mundo me dice un ecosistema, un paisaje, algo así, y son cosas que no existen, que si existieron alguna vez fue en un pasado muy remoto, porque no hay humanos en las cuestiones. Pasa la que sigue. Dentro de la tradición judío-cristiana se nos acostumbró a que dentro de la tradición judío-cristiana, pero después incorporada por el racionalismo científico, se nos acostumbró a pensar a la sociedad humana como una excepción dentro de la naturaleza. Y esto dificulta mucho poder hacer este entrecruce de cultura con naturaleza, de forma tal que lo primero que tenemos que hacer para enfrentar una cosa como esta es quitarnos de la cabeza que somos excepción en el concierto de la biota. Nosotros somos una especie como las otras, solo que tenemos una particularidad. Así como las hormigas tienen la particularidad de trabajar en grupo y de que han cancelado la reproducción de la masa y la han dejado en una élite, y como los leones tienen la característica de colmillos grandes, una fortaleza física, en fin, melena, nosotros tenemos una particularidad y es nuestra alta dependencia de los procesos culturales para nuestra subsistencia, ¿no? Pero somos una especie más. Este es el punto de partida sin el cual no se puede hacer esta investigación que estamos haciendo. Pasa la que sigue, por favor. Bien, entonces, dale la que sigue, por favor. Poniendo esto en contexto, nosotros empezamos a hacer múltiples intentos de fundir naturaleza con cultura, y siempre, decíamos hace rato, tenemos la ecología cultural, que han estado haciendo el mismo tránsito que nosotros, pero casi la característica de todos estos intentos es que dos ámbitos separados los fundieron y trataron de trabajar en la intersección entre esos dos ámbitos. Nosotros hemos llegado con el avance del proyecto a la conclusión de que ahí es donde está el problema principal para poder entrarle a esta cuestión, es que no son dos ámbitos separados. Y no tenemos que trabajar en la intersección. Esto es muy difícil conceptualmente y ahorita les decimos cómo se resuelve. Pasa la que sigue. De forma tal que nosotros identificamos algunos elementos importantes. Por ejemplo, el traspatio campesino lo teníamos como interfase privilegiada, donde se encontraba cultura con naturaleza. De hecho, sacamos un texto en este libro que se editó en Brasil, Saberes, Paisajes y Territorios Rurales, donde más o menos estábamos poniendo esta cosa, pero ahí fue donde nos dimos cuenta que el problema es quitarnos de la cabeza que son dos ámbitos separados y trabajar en la intersección, ¿no? ¿Pasas la que sigue? Pasa, por favor, dale avanzar. El asunto que ahorita los el asunto, lo que viene acá son unas muestras sobre el traspatio campesino, que creo que no tiene caso hacerlo para esta sesión. Bueno, esta es la otra parte que tiene que ver con este proyecto. Este es un mural de Diego Rivera que está en el Museo de Antropología, que a mí me encanta, porque nos muestra la imagen que tenía Diego Rivera en los años 60, que es cuando la humanidad confiaba en la ciencia como el gran producto que nos iba a sacar, la ciencia como capaz de controlar todo con el puro conocimiento,
Y esto lo que ahora decimos es, nos tenemos que desmontar esta idea de que con la ciencia podemos controlar a la naturaleza. Lo que tenemos que entender es que la naturaleza, las fuerzas ecosistémicas nos superan. Tenemos muy poca capacidad para controlarlas. Sí tenemos capacidad para desordenarla, para interrumpirla, para chingarla, por decirlo de alguna manera, pero para controlarla no tenemos. Buena parte de lo que estamos padeciendo en la actualidad son consecuencias de esta intervención como de aprendiz de brujo, donde empezamos a hacer cosas y el resultado es totalmente inesperado, ¿no? Pasa la que sigue, por favor. Bueno, nosotros hemos usado aquí, hemos hecho vínculos de la teoría de la información y la teoría del control social de Adams, porque nos permite entender una forma de información donde la información no es comunicación humana, sino la información es uno de los componentes de los intercambios de energía y materia que se dan en todos los niveles de la actividad viva, es decir, las células, las amibas manejan información, los ecosistemas manejan información, las sociedades humanas manejamos información. Entonces, esta cuestión es muy importante para hacerlas, y la teoría del poder y control social de Adams nos permite mirar esto que decía yo hace rato, si podemos dominar o no dominar a la naturaleza, si la podemos direccionar o no la podemos direccionar. Lo que hace esta teoría es separar entre control y poder, y entender que poder es algo que se ejerce sobre humanos, control es algo que se ejerce sobre el medio físico y el medio biológico, y los ecosistemas ejercen control sobre lo que está asociado adentro de ello, y de pronto incluso lo que no está dentro de ello, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos, el edificio teórico con el que estamos trabajando, y desde esto hemos ido a estudios concretos en varios lugares. Una parte importante con traspatios agrícolas campesinos en el norponiente del estado. Otros colegas han hecho estudios con agricultura campesina, pero vinculada al mercado, con Durazno Oro de Tlaxcala. Laura está haciendo con mujeres y territorio en la zona del humedal. Otra colega está haciendo con maíces nativos. Tenemos un trabajo interesante sobre cómo se crea nuevas especies de maíz en territorios indígenas en Ixtenco, y de algunas de estas cosas les vamos a platicar de acuerdo con lo que pregunten. Solo le paso la batuta a Laura para que nos platique de su investigación con base en esto que estamos diciendo. Sí, muchas gracias. Bueno, justo aquí lo que nos ha permitido enlazar estas miradas entre una antigua mirada disociada entre cultura y naturaleza es comprender, por ejemplo, el proceso de evolución que ha tenido, en este caso, un espacio tan significativo como lo es el humedal, en donde hemos estado haciendo investigación desde hace varios años, como comenta el arqueólogo. Desde que estudié antropología social, allí dirigí la mirada, y el humedal tlaxcalteca hoy día nos permite, me permite y nos permite en el conjunto comprender cómo es que este tipo de cultivo tradicional ha sido un sostén de la dinámica evolutiva en una condición de montaña, por ejemplo, ¿no? Acá lo que hemos estado comprendiendo es, por ejemplo, que hay una historia ancestral, ¿no? Que nos vincula con el presente, con la gente, la población actual,
y que ese pasado ancestral parecería, ¿no?, que no está vinculado con el hoy, sobre todo en un contexto de modernización o de modernidad y de urbanización importante en la zona del Valle Poblano Tlaxcalteca, pero que está allí presente teniendo una serie de procesos de resiliencia, de participación interactiva, por ejemplo, mirando a la sociedad no solamente como una entidad humana, sino como un proceso de interacción todo el tiempo, ¿no?, con los volcanes, con el territorio de humedad, que es un espacio interesantísimo a estudiar como espacio de cultivo, espacio agrícola, y que, por ejemplo, ahora que estuvimos en Colombia, tuvimos la oportunidad de hacer esta mirada comparativa entre por decirlo así, que mencionaba al inicio, no mirar a la historia como una línea consecutiva, no un desarrollo lineal de los procesos, sino una constante interacción en la cual, por ejemplo, condiciones como las que contábamos aquí en este Valle Central, y que lo mismo podría hablar de la región en donde están varios de ustedes, en León, en el Bajío, que es justamente una condición mucho más desértica hoy día a comparación de cómo son las condiciones en Colombia, ahora que estuvimos en la Cocha, a la entrada del Amazonas, ¿no? También región de humedal, pero con condiciones de agua hidrológicas mucho más abundantes de las que estamos hoy acá. Entonces, por ejemplo, este tipo de dinamismos dialógicos, interactuantes entre los procesos históricos nos han permitido entender o comprender, ir comprendiendo, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es la participación de las mujeres al interior de los espacios de cultivo que van desde la gestión en la casa, en el espacio doméstico, y que se van trasladando hacia el traspatio, hacia el tecorral, que son espacios de mayor inversión energética, y de ahí hasta la parcela, ¿no?, lo que es el cultivo de humedad, queriendo comentar de antemano como contextualizando que los humedales son, de acuerdo a algunos estudiosos al respecto, son como los ancestros o los antecesores de la chinampa en Xochimilco. Es decir, hay unas técnicas que permiten relacionarla o vincularla con el tipo de cultivo de pantano, en el cual, por ejemplo, si bien es cierto, acá viene como de un proceso inverso, ¿no? Lo que es la chinampa xochimilca, por ejemplo, es a tomarle tierra al agua, ¿no? Es decir, construir como de cúmulos de tierra pantanosa y ganarle terreno al agua, pero donde lo imperante es el agua. Y acá es de tierra de pantano, de cultivo de pantano, poder aprovechar las rutas hidrológicas como el sistema de drenaje para efectos de que estas tierras se mantengan húmedas todo el tiempo, y que en esta condición de pantano, que si bien es cierto, no es como hoy día los humedales de Sudamérica, acá sí se mantiene un tipo de humedad que hace posible que el cultivo sea aún en periodos invernales, ¿no? Tan es así que el flujo que hemos estado viendo de migración indica que, por un lado, hay como una delegación, un delegar hacia las familias que se quedan aquí en el país, a los procesos de germinación vía noción de los ciclos lunares, entendidos los ciclos agrícolas como ciclos temporales también conectados con una noción ancestral que tiene que ver con los ciclos lunares, que tiene que ver con los temporales, por ejemplo, las granizadas, y que son estrategias no solamente dirigidas hacia la producción, hacia afuera, que eso es una justificación que en mi caso es muy importante, pero
que también invita a mirar hacia adentro, es decir, hacia los espacios domésticos, hacia los espacios íntimos de privacidad, que muchas veces no están asociados a la producción, ¿no? Al mercado, desde luego. ¿Cómo es que esta dinámica de lo íntimo, de lo privado, en los hogares, también vía por la gestión femenina en muchos casos, va a ser un punto, decía hace un momento, que nada es unifactorial, ¿no? En este caso es un aspecto que permite catapultar muchos otros, en donde pues podríamos decir que la gestión del hogar, si bien es cierto, ha fungido de suyo como a responsabilidad de las mujeres, también lo cierto es de que ha permitido comprender cuáles son las dinámicas, los espacios, los límites, los momentos en los cuales intervienen tanto hombres como mujeres, niños, gente de edad en plenitud, y cómo las medidas o las normatividades, las estrategias de reproducción van a reflejarse afuera, ¿no? Al ámbito de la producción en el mercado. Entonces, acá, por ejemplo, me ha interesado mucho, yo creo que con esto nos podemos vincular muy bien a la serie de conferencias que estamos celebrando acá, es cómo se vincula a este espacio de sociedad ancestral con Xochiteca Tlaxcala. Y es que Xochiteca, por ejemplo, se desarrolla en un momento de actividad volcánica muy incesante, vaya. Ustedes como seguidores de la arqueología, como arqueólogos, aquí algunos colegas que también están, sabemos que fue su momento de mayor esplendor en el periodo epiclásico, entre el 900 y 600 antes de nuestra era, y en este proceso la noción de fertilidad se refleja no solamente en las esculturas que hoy día podemos ver, visitar, por ejemplo, sino también en la distribución de los espacios en la zona arqueológica. Entonces, algo que me ha inspirado como para comprender al territorio es cómo se construye y cómo se desenvuelve Xochiteca, por ejemplo, en este periodo ancestral. Bueno, quiero acotar aquí tantito que para entrar en este tema, parece que voy a tener otra participación al final de las conferencias, específicamente abordando esto. Entonces, ahorita nada más de manera introductoria lo refiero, pero bueno, por aquí tienes ya algunas imágenes, gracias, arqueólogo. Están reflejando como una reproducción del territorio de los volcanes. Bueno, por aquí tenemos a Xochiteca como el enigma geológico de Tlaxcala, en donde pues la figura circular va a ser una figura presente para este periodo de desarrollo social, ¿no? Y que pues hoy día, por ejemplo, yo veo como entré en esta investigación a través de los relatos. Fue primero por un interés del análisis del discurso a través de los mitos actuales, que al final me vienen conectando con los ancestrales, con los de los mitos de Xochiquetzal, de Tezcatlipoca, y que he encontrado un parangón muy fuerte y asociado también a la dinámica volcánica del Iztaccíhuatl, del Popocatépetl, en donde pues está haciendo una inspiración retribuida permanentemente, ¿no? Y que ahora pues con esta colonialidad de la tradición hispanoamericana, pues ahí queda también inserta, ¿no? Está implícita pues en el intertexto, ¿no? En el intertexto de la cultura. Bueno, yo de lo que he encontrado acá, para terminar con los aportes que ha habido en esta indagación, en esta indagatoria, que además visto a la luz de la complejidad, particularmente de la segunda ley de la termodinámica, encuentro que las estrategias de reproducción hoy día en el humedal tlaxcalteca permiten comprender
y dar luz como para dónde dirigir ciertos aspectos, o bueno, aprender, más que dirigir, coaprender estos procesos en una condición de cambio climático tan dramático como está siendo hoy día, ¿no? Bueno, nada más con ello vincular, pasarle la palabra a nuestro compañero William Galvis, que también está haciendo un trabajo hermanado allá en el Cono Sur, y pues eso nos permite mirar cómo es que todo está interconectado, y justo así ahí quiero hacer un énfasis, porque es un interés muy, muy propio de que estos vestigios, información que nos están dejando los ancestros, nos permiten enlazar como puentes para comprender cuál es la funcionalidad compleja de Gaia, ¿no? De la Tierra. Entonces, bueno, yo con esto paso palabra a William, si estás por acá, para que nos puedas comentar también sobre tu tema de investigación y vinculado acá con los territorios bioculturales. Sí, solo antes de decir que el colega William estuvo acá trabajando en Tlaxcala con este mismo proyecto. Evidentemente, él no está estudiando Tlaxcala, él está estudiando con los indígenas Totoró del departamento del Valle del Cauca, perdón, en Colombia, y no es una zona de humedad, es una zona de montaña, pero que presenta las mismas condiciones de las alturas, modificando un clima que debería ser absolutamente caliente y tropical. Tienen estos indios Totoro, manejan al menos tres tipos de ecosistemas, entre ellos uno importantísimo que se conoce como ¿cómo se llama? El páramo, el páramo, que es una fuente de agua, y que ahorita espero que William nos explique cómo es este manejo integrado de paisajes en la zona de los Totoroides. Por favor, William. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, por favor, poder compartir presentación acá para poder ubicar un poco a quienes estamos asistiendo a este encuentro. William. Ahí ya es posible ver mi pantalla. Sí, aquí yo dejo de compartir para que compartas. Está bien. Ok, muchas gracias. Permíteme un segundo nada más. Bueno, un poco yo, para ir introduciendo la temática, digamos, el sitio donde se está realizando la investigación es en el suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca, una zona, está ubicada en la cordillera central de la región andina, en zonas de páramo, ¿sí? Digamos que este contexto o esta zona tiene una particularidad, además de su riqueza, su gran riqueza en diversidad. También hay digamos, una riqueza en comunidades indígenas, comunidades originarias digamos, de estos territorios. Y la zona en la que me encuentro realizando la investigación es una zona donde se encuentra casi la mayor densidad de poblaciones indígenas. Digamos, hay 5 resguardos indígenas que están ubicados en una zona, digamos, en cerca de 40.000 hectáreas. Es un área muy, muy, muy pequeña, digámoslo, para la ubicación de 5 comunidades indígenas, ¿sí? Bajo la figura del resguardo indígena. Una figura que fue, de alguna manera, creada en épocas de la colonia. Y también es importante mencionar que estas comunidades que antes habitaban los valles de la región andina fueron obligadas a establecerse en estas zonas de alta montaña, ¿sí? En zonas de páramo, con unas condiciones bastante adversas para el desarrollo de la vida y el desarrollo de la agricultura. Y sin embargo, estas comunidades indígenas lograron
establecer procesos de adaptación, de establecerse como comunidades, como pueblos, y digamos que hasta las fechas casi hay digamos, algunos estudios, ahora sí, de arqueología, que establecen presencia de comunidades cerca de 3.000 años, ¿no? En estas zonas que anteriormente eran para, las zonas de páramo las utilizaban para realizar sus rituales, para ir por sus, digamos, en estas zonas se encuentran las plantas fundamentales para realizar sus rituales, las plantas medicinales. Entonces, digamos que estas zonas tenían una concepción distinta a la cual fueron obligados por todo el tema de la colonia, y ya tuvieron que después asentarse en estos territorios. Bueno, esto un poco para establecer el contexto, y lo que se hizo fue establecer cómo en este resguardo indígena de Totoró hay digamos, una diversidad de modos de producción, de relacionarse con la naturaleza. Y esto lo hacen a partir de una figura que mencionaba la maestra Laura, como es el espacio íntimo de la huerta indígena, el Traumisac, lo que ellos denominan en lengua Nantri, que es su lengua originaria, el Traumisac, que es el espacio que está contiguo a la casa. Y digamos que es el centro de mi investigación, es establecer cómo a partir de este espacio íntimo y de las diversas maneras de relacionarse con la naturaleza, y ellos hacen un manejo del territorio, ¿sí? A partir de la movilidad, no solo de estas huertas, sino la movilidad de semillas, movilidad de información, de conocimiento, y ver cómo en todo el territorio hay una movilidad que les permite precisamente establecerse establecer un territorio biocultural. Digamos, estas son características de las zonas de páramo. Aquí, digamos, en un estudio del paisaje, se puede observar cómo estas comunidades en zonas totalmente adversas para realizar agricultura y desarrollar la vida, pues ellos a partir del Tromisac logran establecerse como pueblos, y están haciendo una reconfiguración del territorio. ¿Sí? Estas zonas donde, digamos, las zonas de páramo son zonas de recarga hídrica, es decir, zonas donde su función principal es la de producir agua. Y más aún cuando en esta zona precisamente nacen cerca de 3 fuentes hídricas que abastecen primero el departamento, la capital del departamento del Cauca, innumerables comunidades. Entonces son zonas de recarga hídrica, ¿sí? De nacimiento de muchas fuentes hídricas. Entonces, ellos están haciendo toda una reconfiguración del territorio, todo un establecimiento digamos, de toda su cultura, de toda su memoria biocultural, y a partir de este espacio íntimo, como es denominado el Tromisac. Entonces, lo que busca la investigación, y aquí sí digamos, desde el paradigma de la complejidad, de establecer cómo se dan esas interrelaciones a partir del Tromisac con los ecosistemas, digamos, con el bosque, con la zona de monocultivo también, porque esta es una zona donde el mayor cultivo es en la papa, son los tubérculos, por las condiciones de alta montaña. Entonces es un poco de velar cómo se dan esas dinámicas de interacción desde el Tromisac hacia esos ecosistemas de alta montaña. Cómo se dan las dinámicas digamos, de generación de establecimiento del territorio, ¿sí? Y cómo ellos logran de alguna manera dialogar con esta naturaleza, establecer procesos de diálogo, de negociación, para poder precisamente establecerse. Un poco el marco teórico, pues desde el paradigma de la complejidad, la etnoecología, la teoría general de sistemas, la economía ecológica, y es precisamente establecer que no hay separación entre cultura y sociedad, sino que precisamente están imbricadas, están interrelacionadas, el ser humano haciendo parte de digamos, de estas interacciones, y un poco el Traumisac, o huerta tradicional indígena, como digamos, con una interfase
privilegiada de estos dos, por decirlo de alguna manera, sistemas, ¿no? Entonces es ver cómo se da la movilidad en sus Traumisac y los diferentes territorios. Esta, como ya les mencioné, es una zona de alta montaña, pero a pesar de ser una zona de alta montaña, ellos hacen un establecimiento de 3 diferentes zonas ecológicas, ¿sí? Zona baja, zona media y zona alta, que van desde los 2.000 hasta casi los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces es ver cómo se hace a partir de esta movilidad en el territorio, a partir de las huertas, del conocimiento, de las semillas, cómo se da precisamente este establecimiento del territorio y todos esos procesos dinámicos del establecimiento de territorios bioculturales. Sí, entonces, un poco algunos resultados de la investigación, pues la identificación de la gran agrobiodiversidad que se genera en estos territorios, en las diferentes zonas, y cómo el ecosistema entra a jugar un papel determinante, ¿sí? Que los obliga a ellos, a partir del Traumisac y de casi que una copia del ecosistema mayor, establecer precisamente estas dinámicas, ¿sí? Entonces, esto obliga a la necesidad, o nos ha obligado a vincular una gran variedad de variables, y entre ellas la humedad, la temperatura, la misma altura también jugando un papel importante, ¿sí? Y bueno, esto lo voy a pasar. Y es precisamente establecer qué papel juega el Traumisac, esta huerta tradicional indígena, en detener o sentar los procesos, esos procesos desde la economía, desde la misma, de los mismos ecosistémicos de la región. Es establecer qué papel juega este Traumisac en toda esta dinámica. Un poco las movilidades se logró establecer a partir de una serie de entrevistas, de algunos testimonios, de recorrer el territorio, cómo se dan estas movilidades entre las diferentes zonas de vida o las diferentes zonas ecológicas, ¿sí? Y cómo hay algunos centros, algunos Traumisac que puede establecerse que son pequeños bancos de conservación del germoplasma, pero también de información. Entonces, cuando regresamos a estos núcleos grandes que se ven aquí, establecimos precisamente, hacían parte de los mayores del conocimiento, que tenían, digamos, sus Traumisac con toda la agrodiversidad y también fuente de conocimiento. Pero bueno, entonces se entró a hacer un proceso de indagación, digamos, más profundo frente a estos núcleos grandes o estos centros digamos, de la dinámica del territorio. Y digamos que ahí va el tema de la investigación. Yo dejaría hasta ahí por el momento. Agradezco mucho la atención. Entonces, si preguntas, y yo cierre con la última lámina. Bueno, pues más bien quisiéramos interactuar un poco por el respeto a los tiempos, y si tienen alguna participación, algún comentario, nada más para poder hacer el diálogo y poder terminar con alguna última de las láminas de la presentación inicial. Entonces, no sé, arqueólogos, te pasamos palabra y de ahí, si gustan participar, el auditorio. Gracias, espero que ¿me escuchan ahora? Casi no se escucha muy bueno. A ver, ¿Me escuchas? Bueno. Sí, ahí está ya. Sí, gracias. Que me quito este mugrero. Ya. Que he probado tantos micrófonos en estas 2 semanas, ya no sé. Sí, en verdad ya es chocante. Si no es uno, es otro, y si no, el otro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, muy interesante esto que acaba de platicar William. Estaba recordando algunas cosas de lo que yo estuve haciendo cuando hice lo de la tesis, ¿no? Te has de acordar cuando estaba metido en todo ese rollo. Entonces, bueno, ahí es donde marca, pues, cómo es que estamos englobados, cómo es que estamos
metidos unos con otros, o sea, no hay como distinción, ¿no? No hay como distinciones. Por ahí hay una pregunta del arqueólogo Gamboa para el doctor Antonio. Entonces, bueno, muchas gracias, William, muy interesante. Y bueno, acá con lo de Laura, los humedales de Tlaxcala, bueno, a mí me encanta la zona, siempre me ha gustado muchísimo la zona y siempre he tenido una cierta atracción, sobre todo en la parte femenina de Xochitecas. Es tan impresionante cómo de ahí podemos tener a la Iztaccíhuatl del frente y atrás a la Matlalcueye, ¿no? Y en medio está Xochitecas. Entonces, son cosas que cuando estuve en arqueología de alta montaña me impresionaban mucho, ¿no? Me impresionaban muchísimo porque es toda esa relación del paisaje, ¿no? De la geomorfología con este asunto es increíble, ¿no? Entonces, bueno, si gustan responderle por ahí al arqueólogo Gamboa, por favor. No sé ni qué preguntó, pero ahorita lo vemos. Ya lo leyeron por ahí, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, de esas que lo obligan a uno a salirse de lo que ha hecho para hablar de cosas de las que no sabe mucho, pero yo creo que Luis Gamboa nos pregunta dado estos tres elementos que están metidos, estos tres elementos epistemológicos, la relación naturaleza-sociedad, la epistemología de la complejidad y el conocimiento tradicional campesino, ¿qué escenarios hay en esta zona en relación con la reciente pandemia de COVID-19? Yo creo que exactamente hablar del paradigma de la complejidad no es hablar de muchas variables, sino es hablar de que no hay relaciones uno a uno de un A que produce B, sino de múltiples cosas que están jugando. En estas múltiples cosas que están jugando hay de todo. Hay, por ejemplo, mucha migración de retorno que se regresó a Estados Unidos ante el desempleo y que puede llevar el virus hacia zonas donde probablemente no hubiera pasado nada, pero lo que tenemos es pueblos muy dispersos. O sea, una característica de los asentamientos tlaxcaltecas es que los asentamientos antiguos, que son los de la zona del humedal, son de caserío disperso. Hoy, con el crecimiento de la población, los centros poblacionales se han redensificado. Ahí donde estaba la iglesia, la cancha de fútbol y la ayudantía municipal, hoy se ha llenado de casitas y de comercios, pero toda esta zona es de caserío disperso. Aún con todo este poblamiento intenso que ha tenido durante los últimos 500 años, se sigue manteniendo esta cosa del caserío disperso, y eso ayuda mucho a que el virus no se contagie con tanta fuerza. Antier fui a una actividad religiosa por un difunto a una zona rural a 20 minutos de Tlaxcala, y no hay pandemia ahí, o sea, no hay emergencia, la gente se saluda. Estábamos en el Rosario, no sé, 110 personas apiñadas, nadie traía cubrebocas, nadie guardaba sana distancia, nadie estaba con miedo, todo el mundo se saludaba, se daba abrazos. Esto está pasando en la zona. Es bien interesante esta pandemia, lo decíamos ayer en otra charla que tuvimos. Fíjense que siempre que nos hablaron de pandemias, incluso hasta hay una película que se llama así, siempre era allá en África, con hospitales que eran casitas de campaña, el ébola destrozando a todos los jodidos. Ocurre que esta pandemia, al menos al principio, ha ocurrido fundamentalmente sobre clases ricas y en países desarrollados, con hospitales ultra equipados, eso sí, privatizados y vinculados al negocio de la salud. Pero esta epidemia no ha pegado hasta el momento fundamentalmente a los pueblos pobres ni a los agrícolas.
se va a abrir se va a abrir la emergencia en 250 municipios, y esos 250 municipios donde se van a abrir son los que tienen estas características de los pueblos que estamos estudiando. Pueblos pequeños, asentamientos dispersos, aislados de los grandes centros urbanos. Probablemente esta sea una fortaleza frente al COVID, y desde luego que hay aquí una serie de una memoria biocultural que ayuda. Miren, doy un ejemplo, es una investigación que no hemos podido concretar, y que es la memoria biocultural inscrita en el cuerpo. Ahora que les digo que fui a este velorio, bueno, a este rosario, no hay sana distancia, no hay mascarillas, tapabocas, la gente se saluda, pero saludan como saludan los campesinos, o los campesinos de acá del altiplano, es decir, casi nada más se rozan los dedos. Este saludo es sana, discúlpenme, memoria biocultural, y que pueden estar sirviendo para enfrentar de manera local una epidemia global, ¿no? Laura. Sí, bueno, ante ello, igual ahorita paso palabra. Por ejemplo, alguna de las cosas que no hemos mirado con pertinencia, quizá ahora sí por esta situación de contingencia y de demanda mundial, es el tema de la inmunidad y de los procesos de resiliencia comunales, por ejemplo, que son unas de las cositas que empezábamos a abordar anteriormente, hablando al respecto, con relación a las medidas ginecológicas o profilácticas que de suyo se han tenido en estos espacios de comunidad, toda vez que, por ejemplo, se falece así de instituciones médicas, educativas, principalmente las médicas, ¿no? Con especialidades ginecológicas, ¿no? En donde, por ejemplo, pues hoy día pues sigue fungiendo labor la partera, y que pues recurre sí de pronto a alguna capacitación, porque con el proceso de modernización se han tenido que capacitar en hospitales, en el área sanitaria. No obstante, están de fondo toda la farmacia tradicional que hay con relación al manejo de plantas. En algún momento platicamos con Elenita, que está aquí también presente, de cómo se han recurrido históricamente, y que siguen estando allí, el uso de cihuapatli, de la salvia, en fin, de otras plantas que están allí presentes para efectos de reforzar al sistema de inmunidad, pero también al sistema médico institucional, ¿no? Y que, por ejemplo, estas medidas, como comentábamos ahorita con la experiencia que nos trae Pedro, es que sí es pertinente mirar esta inmunidad colectiva, en la cual no es de inicio la noción de que el otro me va a contagiar, sino partir de que somos parte de una entidad, y por eso la pertinencia de mirarnos conectados a la naturaleza y al entorno biótico, que desde allí estamos generando procesos, ¿no?, de respuesta. Bueno, eso y pues por acá ya hay otras participaciones. No sé si bueno, aquí seguimos con la otra participación de Luis Gamboa. Para mí, gracias. Efectivamente, los humedales tienen evidencias arqueológicas que ha permitido que se conserve el tradicionalismo desde la cultura étnica viva. Su preservación y uso se convierte en una analogía hacia el pasado para comprender aspectos sobre producción, capacidad de carga e incluso a través de paleobotánica que se cultivaba. Hoy esos humedales se encuentran siendo impactados por nuevos sistemas agrarios que no solo afectan el tradicionalismo, sino el patrimonio cultural arqueológico también. Su labor es importante para hacer conciencia de conservarlo y forme parte de una identidad y persistencia de las comunidades. En efecto, los trabajos arqueológicos que se han realizado en la región no deben ser tomados en cuenta, los centros monumentales como Xochitecatl y Ocacaxtla. Fuera de estos centros ceremoniales se encuentran las poblaciones y áreas de humedales que requieren una investigación más específica para comprender formas de trabajo y aspectos relacionados
con la vida cotidiana de quienes los usaron en el pasado y el presente. Los trabajos arqueológicos que se hicieron por la década de los 90 a través del doctor Carlos Lascano fueron fundamentales para comenzar esta investigación. Así es. Desafortunadamente no forma parte de la arqueología nacional y esto influye en los presupuestos para reactivar la investigación. Maravillosa síntesis del trabajo que estamos haciendo. Preciso decirles que en este momento el nivel analítico está también afinándose, toda vez que, bueno, yo he estado de suyo conocemos como social, a través de las personas e imbuyéndome a través de allí al territorio. No obstante, ahorita estamos en un proceso donde la asociación se mira como un recurso de ida y vuelta en donde las personas, y no específicamente o no solamente las mujeres, ejercemos una cualidad en el ecosistema que tiene que ver con lo que comúnmente se atribuye a lo femenino, ¿no? Sino de esto del cuidado, de esto de la manutención, de la crianza, el cultivo, y que bueno, esto permite que los conceptos pasen a otra dimensión de análisis. Con relación a ello, es que efectivamente el tema del financiamiento y de las prioridades nacionales hoy día, están en el debate, en la arena política. Desde luego que allí sí tiene que ver quiénes están ejerciendo los recursos, ¿no? Y por ejemplo, acá en Tlaxcala lo que tenemos es un espacio marginal del Instituto Nacional de Antropología que por otro lado nos permite un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, las normatividades que se han estado estableciendo en el territorio nacional en términos arqueológicos, acá llega como de rebote y realmente es la dinámica comunal la que regula mucho de los procesos, ¿no? Voy a hablar de un caso. Nosotros tenemos desde hace muchos años haciendo los rituales, ¿no? Los rituales en momentos específicos que de acuerdo a cierta información de tradición oral o de las mismas comunidades se nos ha aportado, ubicamos ciertos momentos para hacer el trabajo ritual y sabemos que la normatividad en los centros arqueológicos es que no se activen, por ejemplo, sahumadores, que no se lleven los caracoles, bueno, que son para efectos de estos rituales muy importantes, porque de otra conectas, pues de manera muy simbólica, pero prendes un cerillo o cosas así, pero no estás potencializando pues todo lo que implica estar en un punto de altura por la estructura piramidal o no sé, la estructura arquitectónica que tiene el lugar, además de la región, de la latitud y el punto geográfico específico, el momento astronómico específico, y que, por ejemplo, acá en Tlaxcala sí se nos permite, ¿no? ¿Por qué? Porque los custodios son de la comunidad y ellos recuerdan y dicen, no, hombre, es que acá nosotros nos comunicamos con ella, ¿no? Le hablan de mujer a la estructura, ¿no? Ahí, al basamento, al que nosotros de suyo conocemos como basamento, bueno, pues ellos le hablan así como una entidad, ¿no? Entonces, sí es cierto que influye, pero también permite otras cosas, que es la alternancia, ¿no? Es la posibilidad de decidir en espacios comunitarios, en donde, pues, si bien es cierto, el INE está allí en resguardo, pero que, por ejemplo, la subdirectora de acá del complejo arqueológico dice es que a nosotros nos importa mucho el vínculo comunitario porque tenemos, por un lado, este presupuesto que nos está permitiendo darle mantenimiento a la zona, pero no está vinculando a la comunidad y parecería que son cosas muy separadas, muy diferentes. Cuando anteriormente, pues acá subía la gente y sigue subiendo, por ejemplo, en fechas específicas como el 3 de mayo, se siguen haciendo los recorridos le llaman a la pirámide de la Cruz, ¿no? Entonces,
Yo lo que creo es que sí, ahorita estamos en una coyuntura muy interesante. Mismo nosotros estamos terminando de participar en una evaluación de PNPC en el CONACYT, donde se tiene como prioridad la atención a los problemas nacionales. Y uno de ellos es el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo, el tema de la agricultura, la salud, y en el cual pues nosotros tenemos mucho que ver, ¿no? En estados marginales como el de Tlaxcala, y donde pues ahora vemos que la atención está centrándose a este tipo de problemáticas y donde esperamos que el presupuesto sí se canalice hacia acá, ¿no? Porque ahorita hemos estado haciendo investigación de frontera no solo en términos epistemológicos, sino también en términos de los recursos, ¿no? Estamos financiando nuestras propias investigaciones, incluso, bueno, acá estamos así haciendo un doctorado que no somos parte aún de CONACYT, pero que hemos estado financiando nuestros proyectos. Si eso lo logramos sin recursos, imaginémonos qué potencial le podemos dar teniendo el financiamiento. Entonces, pues sí, me parece muy pertinaz la moción, y yo creo que hoy día tendremos que pensar en los recursos o financiamientos como responsabilidad colectiva, ¿no? Que no es de un solo investigador. Sí, yo nada más quiero agregar sobre la pregunta inicial que hizo el colega, sobre el vínculo entre, Luis, el vínculo entre la zona del humedal y la zona arqueológica, que es efectivamente un asunto fundamental entender esta. Precisamente en el año 57, 64, no recuerdo por ahí, se creó el distrito número 152. El 64. 64, el distrito de riego número 64, que entre las cosas que hizo es que toda la zona de canales las hizo que saliera el agua más rápido para que llegara a la laguna la que está a la salida de Puebla, que se me va su nombre, de Valsequillo, a la presa de Valsequillo, y desde ahí hacia la zona del Balsas. Con esto no sabemos con precisión, al menos yo no he encontrado en lo que he revisado, cuáles son los canales arqueológicos que todavía están en uso, que todavía están ahí, muy deteriorados, y cuáles son los canales nuevos que creó el Distrito 64. Casi uno lo puede ver cuando va por la zona, porque unos están encementados exactamente para que se vaya rápido el agua y los otros no, los otros están sin cubierta y entonces generan un ecosistema muy particular en la zona. A lo que voy es que la grandeza de Xochitecatl, la grandeza de Cacaxtla, solo pudo ser asociada a una humedal que está ahí. Fíjense que es bien interesante el asunto con los humedales, tanto en el caso de aquí del humedal tlaxcalteca, pero particularmente el de la cultura madre, el de la venta en Tabasco, porque los humedales lo que tienen es exceso de agua, y el exceso de agua es negativo para la agricultura. Es decir, mucha agua no sirve para la agricultura y particularmente para el maíz, porque el maíz con mucha humedad se pudre. Entonces, es bien interesante saber en qué momento y por qué los humedales se vuelven lo contrario. Mientras eran los que impedían su colonización por la actividad agrícola humana, se vuelven la potencia del proceso civilizatorio. Es una pregunta arqueológica fundamental. ¿Y por qué en la fecha que lo hicieron? Fíjense que la venta que tiene fechamientos muy arbitrarios,
está vinculada a alrededor de 1500 a 2000 antes de Cristo, es decir, cuando están floreciendo las otras civilizaciones agrícolas primarias, es decir, Egipto, Mesopotamia, pero aparece aquí en el humedal, mientras que en Egipto y en Mesopotamia aparece sí con canalizaciones, pero sobre ríos. Aquí hay elementos de preguntas fundamentales. ¿Por qué hace unos 4 años hubo una reunión sobre Tlaxcala como zona arqueológica, quizás más, donde vinieron todos los jefes, doña Serrapuche, Alba González, y Alba González decía, es que no es posible que hasta 1500 empiece la agricultura en Tlaxcala. ¿Por qué? Pues si en otros lugares empezó antes. Y aquí tenemos una cosa bien interesante. Parece ser que traemos en la cabeza la idea de que agricultura es como el paso firme hacia la civilización. Lo que hay que pensar es por qué si desde el 7000 antes de Cristo se conoce y algunos dicen que hasta desde como desde bueno, no sé, no sé exactamente cuándo aparece por primera vez los registros de maíz en la dieta de los pueblos cazadores y recolectores, pero están de 7000 años para atrás, algunos hasta 9000. ¿Por qué si se conocía el maíz, ya estaba el patrón de maíz, chile, calabaza en la dieta de los pueblos cazadores? ¿Por qué es hasta el 1500 o el 2000 antes de Cristo donde empieza la agricultura como un proceso firme? Yo digo, pues porque les iba bien así, o sea, les iba bien cazando y recolectando, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace que en el 1500 todos encuentren razones fuertes para irse asentando en pueblos agrícolas y especialmente en pantanos en Tabasco, en pantanos en Tlaxcala, en pantanos en el hoy Distrito Federal y su zona conurbada, ¿no? Yo creo que hay ahí unas preguntas muy importantes que exactamente la mirada centrada en el centro ceremonial o en las pirámides no nos han dejado voltear a mirar con corrección. Exacto, sí, me parece muy importante retomar esto último que dicen, que comentan acá, sobre todo porque dejando de mirar solamente el vestigio material, que es un tema de debate muy interesante en las disciplinas antropológicas y arqueológicas, es la interacción entre lo material y lo inmaterial, ¿no? Que es todo un tema de debate, toda vez que se centra mucho la importancia, digamos que hoy día podríamos hablar de que el recurso de financiamiento se destina principalmente a donde está vestigio material, no tanto a donde no lo hay, ¿no? Y que esto todo un tema con el cual nos hemos enfrentado porque efectivamente estamos haciendo lo que decía hace un momento como investigación de frontera, pero desde allí, ¿no? Desde nuestra autogestión y generando comunalidad también con la gente, estos herederos de toda esta riqueza patrimonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los enclaves no están específicamente en lo material, en lo arqueológico, sino en lo otro, que es muy dinámico y que efectivamente pues tiene cierta información, pero que es más inacible. Por eso al principio de la videoconferencia hablábamos de cómo es importante poder hacer cruce con los métodos cuantitativos y los cualitativos para efectos de no solamente referirnos a los datos que nos ofrecen los investigadores con la arqueología, en mi caso con las arqueólogas que trabajan con perspectiva de género, sino compararlo vis a vis con todo lo que está ocurriendo afuera, con la historia de larga data, por ejemplo, y que allí es donde pues ya adquiere mayor sentido hablar de una disciplina y de otra, pero así entrelazadas. Bueno, nos comentan que tenemos, que sí hemos participado en algunos eventos, pues acá hemos estado participando no nada más con el interés de conocer, sino también de la coordinación. Por ahí hay algunas compañeras que han participado más en
en el impulso de las ferias estas de la defensa del maíz, como de la diversidad. Pues estamos tratando de participar con otras instituciones educativas, con el mismo INA, para poder atender estos. Sí, y bueno, hemos estado intentando hacerlo realmente. Primero, al inicio esto fue pensado como investigación pura, como algo que era importante resolver epistemológicamente quizás. Hoy las nuevas políticas en todos lados de promoción de la ciencia obligan a la incidencia, y lo que hemos visto es una gran posibilidad de incidencia. Acabamos de meter 2 proyectos que no fueron favorecidos, por cierto, uno se llamó Fortalecimiento Biocultural de la agricultura del traspatio en el humedal. Hicimos contacto con algunas instituciones. No hay conciencia en general de la gente sobre la riqueza que implica el humedal en términos ecológicos, culturales, arqueológicos y todo lo demás. De hecho, le han cruzado una autopista de cuota que ha roto buena parte de la dinámica de los humedales. Pasaron también por ahí el gasoducto del proyecto Integral Morelos que lleva gas hasta el estado de Morelos. Hubo resistencia ahí al gas, pero la gente lo cambió por dinero. Les pagaron, algunos dicen que bastante dinero, para que dejaran pasar por ahí el gasoducto. No hay organización en general, y sí estamos empezando a entrar a esa parte, pero es un trabajo que tiene otras características y que esperemos que dentro de poco podamos platicarles cómo se va a concretar. Muy bien, muy bien. Yo creo que si hay alguien más que tenga... Nada más, y le agradezco al doctor Gamboa que el cafecito se lo acepto, porque nos va a decir cómo le hacemos para identificar sin mucho método arqueológico los canales arqueológicos. Gracias. Sí, y que es una aspiración también, ¿eh? Entonces está magnífico. Muchas gracias por la aportación. Gracias, Gamboa. Gracias. No sé si alguien más. ¿No hay nadie? Yes. Y también habíamos comentado que queremos hacer el cierre de la presentación en la última lámina del PowerPoint que estamos compartiendo. La penúltima y la última diapositiva, ¿si las puedes poner? Permítame un segundo. De todas maneras, recuérdales, por favor, Laura. ¿Cuál, perdón? Recuérdales. Sí, claro. Sí, bueno, nos invitaron también a participar en la última etapa de las conferencias, que es pues específicamente con una serie de participaciones femeninas, que estamos aquí varias colegas. Entonces, yo les invito nuevamente a que se conecten para esta participación que tendré el día jueves 4 de junio. No, miércoles 3. Miércoles 3 de junio, en donde vamos a abordar ya a profundidad este tema que tanto me apasiona, en donde, bueno, entre otras cosas, podré platicar sobre el enlace que ha habido con por ejemplo, algo que acá percibimos como el Cosmos, el Cosmos Corpus Praxis, integrado en los mitos de origen, en los mitos actuales, en los contemporáneos, y estos como los hemos ido enlazando con la materialidad
productiva y reproductiva en la zona, ¿no? Pones la 10, por favor. Claro. Sí, allí estaremos. Bien, queríamos mostrar que este es un poco en términos de marco mental, casi, incluso ya iba a decir como marco epistémico, pero para mí iría casi a ocupar el nivel de cosmovisión científica, desde luego. Así es como pensamos ahora o como al menos yo voy pensando la relación naturaleza-cultura, digamos, basada en las reglas de estructuración. La parte verde, las reglas de estructuración son enfáticamente de base ecológica, y los manchones cafés son pequeños lugares donde los controles y las decisiones son enfáticamente culturales, sin poder eliminar las reglas de la estructuración de base ecológica. La cultura humana, con base en dos cosas, la capacidad de significación y simbolización y el ejercicio del poder, ha logrado meter controles humanos en algunos pequeños segmentos de ese gran conjunto ecosistémico que nos precede y que está por encima de nosotros, ¿no? Un poco por acá es donde resolvemos la cuestión. Y bueno, ya que estamos en esta cosa, si me permites un rollito más de 3 minutos, la lámina anterior, pues no me acordaba que estaba ahí. Si pones la lámina anterior, este es muestra donde están los maíces, por favor. Muestra por favor. Muestra lo que hemos, esta investigación en Ixtenco, pueblo de tradición indígena otomí, donde hicimos la investigación con esta misma mirada, identificar las diferencias ecosistémicas. Y no sé si tiene movimiento a ver si le das un clic, a ver si se mueven los maíces, porque puede ser que aquí se haya perdido. Pero lo que encontramos es que en Ixtenco han subido el maíz blanco cerca de 2.800 sobre el nivel del mar, es decir, muy por encima de su cota altitudinal posible para el maíz blanco. En las partes altas del territorio solo los maíces oscuros pueden prosperar. Han subido el maíz blanco y lo han hecho a través de unas cosas que ya William nos decía, pero que no lo explicó a profundidad, que es el intercambio de semillas. Aquí lo que detectamos fue un intercambio de semillas entre redes de parentesco y redes de amigos, que lo que hacen es, en esta zona de Ixtenco hemos detectado 23 variedades de maíz, evidentemente variedades, etnovariedades. Si lo sometemos a la forma en que los botánicos establecen las variedades, no sale. También es amplio, pero no son tantas como las que nosotros identificamos. 23 variedades de maíz, entre ellas un maíz rarísimo que solo hemos detectado acá, y en la literatura hay muestras en Nuevo México y en otros lugares, que se conoce como el maíz ajo o maíz tunicado, y es producto de estos intercambios culturales jugando con las alturas sobre el nivel del mar. Si le picas otra vez, suben maíces de colores a la parte alta, los bajan a los traspatios en la parte media, los bajan a la parte del llano, los vuelven a subir, y en esta cosa están provocando la polinización cruzada de variedades diferentes, con una especie que es de suyo promiscua, que
se va con todos, y han tenido la posibilidad de generar 23 variedades. Ojo que en México hay, algunos dicen 64 razas de maíz, otros dicen 58 razas. Las variedades no están contabilizadas, pero este Ixtenco es el 0.2% de todo el territorio de Tlaxcala, que es el 2% de todo el territorio nacional. Aquí identificamos 12 razas de maíz y 23 variedades. ¿Qué pasa con esto? Tenemos una gran agrodiversidad acompañada de una diversidad cultural bien interesante, con prácticas culturales fundamentales. Cuando le preguntamos al señor Don Pati sobre por qué hacían esto, la respuesta es hermosa y no dejo de comentarla cada que puedo. Dice el señor, es que es como si mandáramos a la escuela a nuestras semillas. Llevo la semilla al bosque y aprende cómo es por allá, cómo es el clima, cómo es el suelo por allá. Luego la bajo al llano y ahí aprende cómo es el clima por allá. Y dice Don Pati, es como si la estuviéramos llevando a la escuela todo el tiempo. La semilla aprende y nosotros aprendemos con ella. La cosa impresionante de estas culturas milenarias, bioculturales, que están generando biodiversidad y diversidad cultural al mismo tiempo. Solo eso. Bien, bien. Laurita, se rebota el sonido. Bájale tantito. ¿Cuál, perdón? Bájale tantito. Porque rebota. Vale. Ya. Ahí. Deberían de poner sus 2 correos, por favor, o los correos que necesiten poner ahí en el chat para que la gente los tenga, o bueno, el que quieran, pues, 1 o 2, los que quieran, para que pueda hacer todo lo que quiera, pueda comentar todo lo que quiera, y así puedan agrandar más su investigación. Por ahí tienen algunas, dice, ¿dónde podemos seguir su trabajo? ¿Alguna página web? Bueno, ahí están las preguntas. Sí, ahorita le estamos compartiendo nuestros correos personales. El del doctor Pedro Antonio es el negro y el rojo @gmail.com, y el de mío es shumax@gmail.com. También les vamos a compartir la página del CISDER, Además que voy a ir a hacer una maestría ahí con ustedes. Pues la intención de hacer trabajo colegiado está presente. Como ven, pues cabe la posibilidad de que hablábamos al principio, ¿no? Que aquí habemos ingenieros, hay ingenieros agrónomos, ambientales, antropólogos sociales, biólogos, hay de diferentes disciplinas, de diferentes parcelas de saber. Y bueno, hoy en día lo que entendemos es que no nada más se construye el conocimiento desde acá, desde la academia, ¿no? Entonces, eso lo sabemos es un paradigma antiguo que ahorita estamos retomando instrumentalmente. Entonces, desde donde está cada uno, podemos hacer esta retroalimentación. Así que bienvenidas todas, y claro, aquí hacemos el comercial de los estudios de posgrado que se están haciendo acá en el CISDER, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional. Pues está la maestría de análisis regional, y ahorita que estamos inaugurando con 2 primeras cohortes del doctorado en estudios territoriales en distintas áreas. Entonces, bienvenidos todos. Se quedó pendiente esa imagen, la pongo de una vez. Esa. Se había quedado pendiente acá. Bueno. Ponla porque ahí está parte de la diversidad del maíz de Ixtenco,
y ahí está el maíz ajo, es una rareza. Maravilloso. No sirve para nada, pero lo siembran y lo cuidan, si la puedes poner, pero además, insisto, han logrado subir el maíz blanco a 2.800 sobre el nivel del mar, lo cual es realmente complicado, ¿no? Y eso solo se puede hacer con conocimiento tradicional muy, 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 muy pulido a lo largo de los años, ¿no? Conociendo cómo se comporta el clima, conociendo cómo se comportan las semillas, conociendo cómo se comportan los suelos. Son un montón de variables que entran ahí, ya que estábamos diciendo, Laura, de los comerciales.